¿Alguna vez has enfrentado algo tan grande que parecía imposible de vencer? Algo tan aterrador, que incluso los más fuertes temen acercarse. Así es como se sentían los soldados de Israel en ese momento. Durante 40 largos días, el ejército de Israel permaneció paralizado, mirando al otro lado del valle, donde el ejército filisteo se encontraba esperando. En el centro de todo, había un hombre que sobresalía por su tamaño, su fuerza y su arrogancia. Un hombre llamado Goliat, un gigante de casi 3 metros de altura, vestido con una armadura imponente y con una lanza tan grande como un tronco de árbol. Cada mañana y cada tarde, su voz resonaba como un trueno en el valle. Goliat desafió al ejército de Israel a enfrentarse a él, a enviar a su mejor guerrero para luchar. Pero nadie se atrevió a dar el primer paso. El miedo había tomado por completo al ejército israelita. Los hombres, fuertes y experimentados en la guerra, se habían rendido ante la idea de enfrentarse a Goliat. Nadie quería desafiarlo. Nadie quería ser el siguiente en caer. Y así, el gigante seguía desafiando, burlándose de ellos, mientras el ejército de Israel se mantenía en silencio, sin atreverse a dar ni un solo paso. La parálisis se había apoderado de ellos. En medio de este caos, un joven llamado David, un simple pastor de ovejas, llegó al campamento. No era parte del ejército. No estaba allí para luchar. Había venido a llevar comida a sus hermanos, que estaban en el campo de batalla. Al llegar, escuchó el eco de las burlas de Goliat. Observó cómo el ejército entero permanecía en silencio, como los hombres más valientes temían enfrentarse al gigante. Y fue en ese momento cuando algo despertó dentro de él. No podía permitir que su pueblo fuera humillado de esa manera. David no veía a un gigante invencible, sino a un hombre arrogante que desafiaba a Dios. David sabía que lo que estaba en juego no era solo una batalla física. Era una cuestión de fe. A pesar de que todos a su alrededor lo miraban con desprecio, sin creer que un joven como él pudiera hacer frente a semejante amenaza, David no dudó ni un segundo. Sabía que su fuerza no provenía de su tamaño ni de su experiencia en la guerra, sino de su fe en Dios. Y así, decidió enfrentarse al gigante, a pesar de las risas y las burlas de los que no creían en él. Este fue el momento en que David se levantó, mientras el ejército de Israel seguía en silencio, atemorizado, sin atreverse a dar el primer paso. Pero él no era como los demás. David tenía algo que los demás no tenían: fe inquebrantable en que, con la ayuda de Dios, podía hacer lo imposible. Cuando me presentaron ante el rey Saúl, no podía sentir más que una mezcla de nervios y determinación. El rey estaba rodeado de sus soldados, todos ellos con la mirada fija en mí, un joven pastor sin armadura, sin experiencia en combate, un simple muchacho que había venido a desafiar a un gigante. Saúl me miró con una mezcla de incredulidad y preocupación. Sabía que mi audacia era inusual, pero no veía la fuerza que el gigante necesitaba enfrentar. Sin embargo, no iba a permitir que la duda me derrumbara. Saúl, tratando de darme una oportunidad, me ofreció su armadura, la misma que él usaba en sus batallas. Quiso vestirme con la mejor protección posible, pero al ponerla sobre mis hombros, su peso me hizo sentir más débil que nunca. No podía moverme con libertad. Me sentí atrapado. No estaba acostumbrado a esa armadura. No era lo que me había preparado para enfrentar un desafío como el de Goliat. Yo sabía que mi fuerza no venía de la protección física, sino de algo mucho más grande. Rechacé la armadura, confiando en que no la necesitaba. Mi confianza no estaba en las armas del hombre, sino en la habilidad que Dios me había dado. Mi onda. Esa simple herramienta con la que había defendido mi rebaño de los leones y los osos en los campos. Sabía que, con la ayuda de Dios, una piedra lanzada con la fuerza de la fe podía más que cualquier espada o lanza. Así que tomé lo que conocía, lo que sabía que funcionaba, y con mi onda en mano, me acerqué al campo de batalla. Goliat me vio acercarme, y una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. ¿En serio? El gigante se burló. ¿Acaso me envían a un niño para que me enfrente a mí? Pensaron que soy un perro. El gigante me insultó, pero yo no podía escuchar sus palabras. Mi mente estaba centrada en una sola cosa. Dios estaba conmigo,
y eso era todo lo que necesitaba. De pie frente a mí, Goliat levantó su lanza y su escudo, preparado para aplastarme como una hoja. Pero yo no retrocedí. En lugar de temerle, sabía que había algo mucho más grande que él. La batalla no era entre un hombre y un gigante, sino entre la fe en Dios y la arrogancia de un hombre que desafiaba su poder. Con mi honda en mano, di un paso adelante. Vi el espacio entre los ojos de Goliat, justo donde una piedra podría marcar la diferencia. Me concentré, giré mi honda y lancé la piedra con toda la fuerza que pude reunir. El mundo se detuvo por un segundo. La piedra voló a través del aire como un rayo, y cuando impactó, el sonido fue como un trueno. La piedra alcanzó a Goliat justo en su frente. El gigante titubeó, su cuerpo se inclinó hacia adelante, y antes de que pudiera reaccionar, cayó de cara al suelo con un estrépito que resonó por todo el campo. No podía creer lo que había pasado. El gigante estaba derribado. En ese momento, supe que la batalla estaba ganada, no por mi habilidad o por mi destreza, sino por la fe inquebrantable que me había dado la fuerza para enfrentar lo imposible. Cuando Goliat cayó al suelo, un pesado silencio se apoderó del campo de batalla. Nadie se movía. Nadie sabía qué hacer. La figura imponente del gigante, que había aterrorizado a todo un ejército durante más de un mes, yacía inmóvil frente a mí. El impacto de la piedra en su frente había sido tan preciso, tan mortal, que no hubo necesidad de más lucha. El gigante estaba derrotado. Fue entonces cuando todo cambió. Los soldados de Israel, que habían permanecido paralizados por tanto tiempo, comenzaron a reaccionar. El miedo que los había mantenido atados a sus lugares desapareció. Los israelitas, llenos de renovada esperanza y valentía, gritaron con fuerza y comenzaron a correr hacia el campamento de los filisteos. La parálisis se rompió como un cristal quebrado, y ahora era el turno de los filisteos de temer. Pero mi tarea no había terminado. Sabía que debía confirmar la victoria, y me acerqué al gigante caído. Tomé su espada y, con un solo movimiento, le corté la cabeza. El estruendo de la caída de su cuerpo aún resonaba en mi mente, pero al sostener su cabeza en alto, me di cuenta de que no solo había derrotado a un hombre. Había vencido el miedo y la desesperanza que se habían apoderado de mi pueblo. La visión de la cabeza de Goliat en mis manos hizo que el ejército de Israel estallara en vítores. Los filisteos, aterrados por lo que acababan de presenciar, comenzaron a huir, desorganizados y derrotados. La victoria estaba completa. Los israelitas persiguieron a los filisteos, y en ese instante, se forjó una nueva historia para el pueblo de Israel. El miedo había sido reemplazado por el coraje, y la vergüenza por la gloria. La batalla que comenzó con un joven pastor, armado solo con su fe y su honda, terminó con una victoria gloriosa que cambiaría el curso de la historia. David, el pastor, se convirtió en héroe ante los ojos de todo Israel. La gente comenzó a cantar sobre su victoria, sobre cómo había derrotado al gigante con el poder de Dios. Así comenzó el camino de David, el futuro rey de Israel. No fue solo su habilidad con la honda lo que lo hizo grande, sino su fe, su valentía y su absoluta confianza en que no hay gigante demasiado grande cuando se tiene a Dios de tu lado. Hoy, al recordar esta historia, es imposible no reflexionar sobre el poder de la fe y el coraje. No importa cuán grandes sean los obstáculos que enfrentamos, siempre hay una fuerza más grande que nosotros que nos puede guiar hacia la victoria. Como David, debemos aprender a enfrentar nuestros miedos con valentía, confiando en que con fe en nosotros mismos y en lo que creemos, podemos superar cualquier gigante que se cruce en nuestro camino. La historia de David y Goliat no es solo una historia de un pastor y un gigante, es una historia sobre la fe inquebrantable y el coraje que puede cambiar el destino de un pueblo. Y esa es la lección más importante que podemos aprender. No importa cuán grandes sean nuestros miedos, con fe, todo es posible. Si esta historia te inspiró, no olvides dejar tu like, compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo.